¿Cuántos saben que Dios quiere que todos nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad? ¿Cuántos saben que Dios quiere que todos crezcamos en todo? Y es importante que nosotros recibamos todo el consejo de Dios. Y Dios ha levantado en el cuerpo de Cristo dones, Él ha dado dones. Dios no ha depositado toda su revelación en una sola persona, iglesia o ministerio. Dios ha repartido esto en todo el cuerpo de Cristo. Y esta mañana, para mí es un gran gozo presentar a una pareja joven y tienen poco tiempo en el ministerio, pero han sido llamados por Dios y han recibido una gracia para impartirle al cuerpo de Cristo. Así que para mí es un privilegio poder invitar a los pastores Dani y Daniela Príncipe. Por favor, se pueden pasar adelante. Y bueno, a Daniela la conocemos, mi esposa le ha cambiado pañales, hija del pastor Hernán Paredes. Así que adelante y compartan la palabra, por favor. Amén. Creo que este es mi sitio, ¿no? Tan acostumbrados a vivir la vida juntos. Buenos días, qué lindo poder estar con ustedes. Para nosotros es un privilegio estar aquí esta mañana. Para quienes no nos conocen, como dijo el pastor Víctor, a quien nosotros amamos tanto a la pastora Flor, a su hijo Gabriel, realmente son una influencia para nuestra vida. Honramos lo que Dios está haciendo por medio de ellos y aquí en esta hermosa casa, en esta hermosa iglesia. Nosotros somos Dani y Daniela Príncipe. Tenemos ya este año, van a ser 10 años de casados, de una maravillosa aventura de amor y de fe. Estamos tan expectantes porque si estos primeros 10 años fueron hermosos, no me imagino cómo van a ser los siguientes. Tenemos 2 hijos maravillosos también, Christopher de 8 años y Micaela de 5, que ahorita deben estar saltando en la escuela dominical de nuestra iglesia, de aquí para allá, ¿no? Y bueno, estamos muy felices, realmente es un privilegio para nosotros poderles servir el día de hoy, porque para eso hemos venido, para poder someternos al Espíritu Santo y a la palabra y dejar de que Él sea Señor como siempre en medio nuestro. Así que gracias por el privilegio de poder servirles. Así es, y en estos años que estuvimos trabajando en la iglesia, nosotros pastoreamos la iglesia en la cual mi papá, el pastor Hernán Paredes, es pastor principal, pastoreamos con él. Empezamos trabajando con jóvenes hace más o menos 12, 13 años, con adolescentes, con jóvenes, y bueno, en el camino del trabajo con ellos encontramos una área en la cual no estábamos, digamos, preparados para ministrar, ¿no? En profundidad. Y también encontramos que definitivamente, aunque nosotros éramos muy jóvenes también cuando empezamos, la brecha generacional era también grande y lo que nuestros adolescentes estaban viviendo pues no se comparaba a la adolescencia que nosotros vivimos. Y en eso encontramos más necesidad y por lo tanto nació en nuestro corazón un deseo y un clamor al Señor de ser instruidos en todo lo que es la sabiduría de Dios en el área de la sexualidad. Y como todo clamor que uno hace al Señor, Él lo responde. Dios es bueno y respondió a ese clamor trayendo distintos recursos para poder aprender y por sobre todo para poder dar, ¿no? Y es por eso de que el corazón de nuestro en sí ministerio, como yo elijo la pureza, el ministerio elijo la pureza, es poder ministrar al cuerpo de Cristo, ¿no? Dando todos los recursos que el Señor permite que lleguen para poder saciar esta necesidad en tantas vidas que es de la instrucción en la sexualidad. Y bueno, en este camino, ministrando jóvenes, encontramos algo que probablemente ustedes también hayan podido conocer o escuchar o haya llegado estas frases a ustedes. Y por eso quisiera pasar un video para más o menos que puedan visualizar a qué me estoy refiriendo. I wish our daughter was still a virgin, a virgin, a virgin. I wish my friends would shut up about it. I wish. I wish my parents didn't know. I wish. I wish I never clicked there. I wish we'd had the talk. I wish. I wish I'd never crossed the line. I wish we had said no. I wish my dad would have told me. I wish. I wish I had known how to talk to him. I wish. I wish I knew if I'd rather be with a guy or with a girl. I wish I knew
I wish I didn't dream about what I saw on TV. What I saw on TV. I wish my mind didn't go there. I wish I could have talked to her earlier. I wish my mom would have told me. I wish we'd never gone that far. I wish I loved her. I wish I hadn't waited for a better time to talk to her. I wish he'd stop texting me stuff like that. I wish I had known oral sex counted as sex. I wish he didn't know me like that. I wish. I wish. I wish. I wish. I wish I would have waited. I wish I would have waited. I wish I would have waited. I wish. True love waits. Me gustaría, esa es la frase que constantemente escuchábamos en nuestras consejerías. Me gustaría que mis papás me hubieran explicado esto. Me gustaría haberlo aprendido. Me gustaría que alguien me hubiera dicho qué hacer cuando me gustaba una chica. Me gustaría que alguien me hubiera dicho si era normal que me guste alguien del mismo sexo o si no era normal qué hacer si sentía una atracción a alguien del mismo sexo. Me gustaría qué hacer con esa imagen que vi en el internet. Y esa última frase en realidad la hemos escuchado en niños de 9, 10 años. Que en una ocasión, almorzando con los preadolescentes, le preguntamos, ¿y alguna vez han encontrado alguna imagen en internet, una imagen de algún desnudo o algo? Y nos dijeron todos, sí. ¿Y qué hicieron? Lo bloqueé, lo borré, lo reporté, cerré la página, ya. ¿Y qué hicieron con la imagen en su cabeza? Y todos mudos. Y esta es la realidad. Hay tantas preguntas que desde niños nuestros jóvenes tienen, aún adultos tenemos, aún adultos mayores tenemos respecto al área de la sexualidad. Y donde tristemente ha habido una mentira diabólica acerca de que es mejor no hablar de eso, o que de eso no se habla, de eso no se pregunta, y en la iglesia menos, se va a la santidad, ¿no? Pero es un prejuicio. A veces es triste, pero les hago esta pregunta, ¿no? ¿Alguna vez sus abuelos les hablaron algo al respecto del sexo? ¿Alguna vez les explicaron algo? ¿Sus abuelos hablaban del tema? No, es más, probablemente, como muchos decimos, ya seguro se habrían jubilado, ¿no? Era un tabú por generaciones. Nuestros padres de repente eran un poco más abiertos, pero ¿a qué llegaban de repente a explicarnos, ¿no? Nos llegaban a explicar genitalidad. Los hombres tienen, ¿no? No decían pene, decían pipí, ¿no? Y las mujeres no decían tienen vagina, sino tienen su palomar, su partecita, su parte íntima, su cosita. ¿Por qué ponemos esos sobrenombres? Porque tenemos un prejuicio de que el sexo es sucio. No, pastor, yo sé que el sexo es santo. ¿Y por qué no dices por su nombre los genitales? No, es que suena muy fuerte, suena sucio. ¿Por qué? Dios los hizo. Es más, Dios los moldeó con sus propias manos. Él dice que formó del barro. Y a veces pensamos que esa parte, Él simplemente es como que tiró una parte del barro y ya se formó así, así quedó. No, Él formó. Y es que no hay nada impuro en eso. Pero por años ha sido un tabú, se ha pensado de que es sucio hablar de eso, de que está mal, de que no se debe. No, claro que sí, es necesario. En el caso de digamos, nuestra generación, ¿no?
Las estadísticas realmente son alarmantes. En una encuesta que se hizo en Argentina, en las iglesias cristianas argentinas, jóvenes entre 13 y 30 años, jóvenes cristianos, las estadísticas arrojaron de que el 80% de los jóvenes creyentes habían aprendido de sexo y sexualidad por la televisión, el internet y los amigos. Y que el 70% de ellos, en realidad, tenía vergüenza de aprenderlo en la casa. Sin embargo, de esa misma muestra, el 90% decía de que sería excelente que esto se enseñe en la iglesia y que puedan aprender allí. Qué interesante, ¿no? Estas estadísticas nos muestran algo, y es de que ante este vacío de instrucción en el área de la sexualidad, este vacío de aprender, de investigar en el área de sexualidad y de enseñar al respecto, según obviamente los principios y valores de la palabra, ha creado de que haya una generación que obviamente quiere aprender, pero está buscando los recursos en lugares equivocados, porque no tiene dónde más hacerlo. Saben que con sus papás no pueden contar a hablar de eso. Que si de repente van donde su papá y le preguntan, o sea, papá, ¿qué pasa si de repente, no sé, yo soy una chica y estoy teniendo fantasías sexuales con una chica? ¿Qué hago? El papá la va a llevar donde el pastor a que la exorcice. O le va a meter un cachetadón, o la va a castigar, o le va a quitar el celular. O sea, reaccionamos, pero no solucionamos. Cuando en realidad la palabra de Dios es tan rica y podemos encontrar tanto de ella. ¿Y ustedes creen que realmente Dios obvió el consejo de la sexualidad aquí? ¿Que se lo dejó al mundo para que ellos respondan? Por supuesto que no, simplemente es que ha habido tanto prejuicio que no hemos buscado. Cuando cada hoja de la Biblia tiene algún versículo o alguna referencia directa o indirecta de la sexualidad. Es importante entender que la sociedad en la que actualmente vivimos es totalmente hipersexualizada, fanatizada por lo sexual, y esto hace de que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños crezcan bajo un acoso constante de inmoralidad sexual. Es un acoso constante. Dígame usted, cuando sale a la calle, tan solamente de repente a dar una vuelta, ¿no se encuentra con en algún momento un cartel o una imagen de connotación sexual inmoral? O una canción. Sobre todo los que usamos transporte público, en algún momento escuchamos una canción de la cual salimos sintiéndonos hasta abusados. Pero la letra... ¿Sabe que si usted ve televisión un año, de manera promedia, ha visto 10.000 escenas sexuales, de las cuales 7.500 han sido fuera del matrimonio? Imagínense los niños que están todas las tardes viendo televisión. De repente sus programas no hay, pero en los cortes comerciales sí. Toda esa información se queda en ellos y a la larga influye en las decisiones que van a tomar. Así es. Entonces, si avanzamos un poco con las diapositivas, tenemos algunas estadísticas tristes de una realidad actual. A ver, quiero que podamos situarnos un poco en lo que está sucediendo, porque a veces, como decía mi esposa, digamos, nos sentimos más tranquilos mientras obviamos lo real. Entonces, nos sentimos más tranquilos mientras pensamos que aquí no pasa, que no, en mi comunidad no pasa, en mi vecindario no sucede, en mi país no sucede. Vamos a revisar algunas estadísticas. La primera dice, vamos a avanzar una diapositiva. Dice, según un estudio citado en el Washington Post, más de 11 millones de adolescentes ven pornografía en internet sobre una base regular. Avancemos una más. Dice, de acuerdo con la investigación, con una investigación de Family Safe, dice, el mayor grupo de espectadores de la pornografía en internet son adolescentes entre las edades de 12 y 17 años. Pero el último estudio que hizo esta misma organización y que publica el hermano Josh McDowell en su libro de Cómo hablar de sexo a tus hijos, dice de que la edad promedio en la cual una persona tiene su primer contacto con pornografía es a los 9 años.
Y en todas nuestras consejerías, de verdad, de repente en el 90% de nuestras consejerías con personas con adicciones sexuales, con adicciones a la pornografía, generalmente empezaron a los 9 años con su primer contacto. Ya sea porque los expusieron, ya sea porque fue una travesura, esas cosas que hacen los niños a escondidas. Y todo esto se agrava ¿con qué? Con la cantidad de niños que tenemos ahora con celulares que no necesitan. Papá y mamá que estás acá, nosotros realmente como padres tenemos un deseo de darles a nuestros hijos aquellas cosas que nosotros nunca tuvimos. Es un deseo natural, es un deseo realmente que parte de nuestra buena intención. Pero muchas veces cuando no ponemos balance, terminamos dándole a nuestros hijos cosas que no necesitan. Y un niño de 8 o 9 años no necesita un smartphone. No necesita un celular inteligente. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez para poder usarlo con inteligencia. Si los adultos ni siquiera en ocasiones tienen la madurez para tener dominio propio con el celular, no puede decir amén, puede decir ouch, pero ¿qué podemos pedirle a un niño? Nosotros vemos en nuestra consejería a veces con adolescentes, ¿no? que sus amigos en el colegio consumen pornografía en los baños. ¿Desde dónde? Desde sus celulares. Pastor, pero yo necesito comunicarme con mi hijo. Cómprale un celular en todo caso para llamadas y mensajes, nada más. Vamos a la siguiente. Dice, según los resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar 2013, del total de adolescentes de 15 a 19 años, el 13.9 ya estuvo alguna vez embarazada. Alguna vez. Es triste cuántas consejerías tenemos con chicas que han pasado por su 5º aborto. Y muchas veces llevadas por sus mamás cristianas. Digamos, una más. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud del 2013 reveló que el Perú ocupa el 3er lugar en el mundo entre los países con mayor prevalencia de mujeres entre 15 y 49 años que sufren de violencia sexual por parte de su pareja. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Sigamos. Un estudio realizado por el Ministerio de Salud en el Perú arroja que los casos de adolescentes con VIH-Sida se han incrementado debido principalmente a la práctica del sexo desenfrenado. Un ratito, no lo dice la iglesia, no lo dice el pastor Cucufato, ¿no? No, eso lo dicen ahí en la iglesia, ¿no? No, lo dice el Ministerio de Salud. Por causa del sexo desenfrenado. Cada vez tenemos nosotros más consejerías con adolescentes y jóvenes con enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades transmisibles sexualmente ahora. De verdad. ¿Y sabes que la mayoría de estas no tiene síntomas directos? O sea, tú puedes ser portador de una ETS o de una ITS y no saberlo. Y ir a una fiesta el viernes y tener sexo casual con alguien y contagiarle, y ni tú ni esa persona lo saben. Que puede que en una semana vayan cada uno a otra distinta reunión y vuelvan a tener sexo con otra persona, sexo casual sin compromiso, y luego vuelven a contagiar a una persona que tampoco sabe que está contagiada. Sigamos avanzando. Esto lo dice también el Ministerio de Salud, no lo digo yo. Esta situación guarda relación directa con la participación masiva de jóvenes en los juegos conocidos como ruleta sexual, fiestas semáforo y fiestas arcoíris, ¿no? Todo esto nosotros conocemos de qué se trata, ¿no? Son fiestas en las cuales por medio de las redes sociales se hace la convocatoria, siendo Lima, Arequipa y Trujillo las principales ciudades donde estas se reúnen, estas fiestas se reúnen, donde abundan pues alcohol y drogas que lo que hacen es desinhibir a las personas, a los adolescentes, para poder tener pues todo tipo de prácticas sexuales, ¿no? Te explico solamente una. La ruleta sexual. ¿Sabes lo que es la ruleta sexual? ¿Sabes lo que es la ruleta rusa? ¿No? Es cuando agarras una pistola y le pones una sola bala, ¿no? Y se la van pasando. Bueno, en estas reuniones, además de alcohol y algún consumo de drogas, ¿cuál es el chiste de esta reunión?
es que una persona en la reunión tiene VIH, pero nadie lo sabe. Y durante esa reunión tú puedes tener sexo casual con quien quieras. Pero ¿cuál es la adrenalina en la reunión? Que quizás seas tú uno de los premiados que tuviste relaciones con esa persona que tiene VIH. Y van. Adolescentes y jóvenes que van. Sigamos leyendo. Señaló que existen en el Ministerio de Salud 3 condiciones que aumentan la posibilidad de contagio entre los jóvenes. Número 1, el inicio precoz de la actividad sexual. 2, el tener varias parejas de las que se desconoce si tiene algún problema de salud. Y 3, que no se use preservativo. Pero a veces encontramos a muchos padres, incluso cristianos, que dicen, pero mi hijo es joven, tiene que divertirse. Hemos encontrado incluso papás cristianos que están más dispuestos a darle permiso a sus hijos para que se vayan a una juerga que para que vayan al grupo de jóvenes. ¿O saben con qué los castigan? Con no ir a la iglesia. Triste. Veamos la siguiente. Es una frase parafraseada del Dr. Josh McDowell. En medio de una sociedad que pelea tanto por las libertades para poder llegar a la felicidad, la gente es más libre pero igual de infeliz. Es verdad. Tenemos que ser como Europa con todas las leyes que tiene, pero la gente sigue infeliz en Europa. ¿Tienen más libertades? Porque recuerda que tú tienes libertad para elegir tus decisiones, pero nunca para elegir tus consecuencias. Tú eres libre para elegir tus decisiones, pero tú no eres libre para elegir tus consecuencias. Tus consecuencias siempre vienen gratis. Dicho de otra manera, no todas tus libres elecciones te llevan a libertad. Pastor, yo soy libre. Ok, pero él puede ser libremente esclavo. Porque si bien Dios nos dio a nosotros libertad para elegir, también la libertad es un estado lejos de la opresión. Y muchas veces nosotros usamos nuestra libertad para elegir, para colocarnos voluntariamente en esclavitud. Como dijo mi esposa hace un momento, para la iglesia en mucho tiempo el área sexual fue un tabú. Pero para Dios nunca fue un tabú, porque Dios creó el sexo. Amén. Un día estaba haciendo el zapping, así los pastores hacemos zapping de vez en cuando. Estaba haciendo el zapping por televisión y encontré a Juan Luis Guerra que le estaban haciendo una entrevista. Entonces era en un canal secular, pero me quedé a escucharlo. Y le preguntaban, Juan Luis, tú has dicho abiertamente que tú eres cristiano, siempre hablas de tus convicciones, siempre acabas de sacar un disco, ¿no?, con canciones totalmente cristianas. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué siempre hablas de romance, no? ¿Por qué siempre hablas pues de la relación romántica, ¿no? O sea, digamos, si tú eres cristiano, ¿no? Y él decía, bueno, porque mi padre creó el romance, decía. Y mi padre creó el sexo, dijo él. Es más, hay todo un libro en la Biblia dirigido a eso, le decía, que es el libro de Cantar a los Cantares. Mi padre creó el sexo, pero lo creó para ser disfrutado dentro del matrimonio. Él, como siempre, muy claro en lo que hablaba. ¿Por qué? Porque Dios no le corre al tema, pues. Dios no le corre a ningún tema. Porque Dios creó el sexo como un regalo puro para ser disfrutado, como parte de nuestra vida. Y no solamente Dios nos regaló el sexo como un regalo puro, sino que también nos dio instrucciones. Porque Dios no da regalos sin instrucciones. No da regalos para tu libre interpretación cultural. No da regalos para que asumas cómo funcionan. No, Dios da regalos y da instrucciones también. Y todas las instrucciones están en su palabra para que tú y yo podamos vivir en una real libertad. Así es. Y muchas veces se confunde un poco lo que es enseñar sexualidad y se piensa que es enseñar lo que es una relación sexual.
Y la verdad es que la palabra sexualidad en realidad abarca mucho más que simplemente el acto sexual. Es mucho más amplio que eso. ¿Sabe? En realidad siempre estamos enseñando de alguna manera sexualidad de manera correcta e incorrecta. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 hijos de 8 y 5 años. Todo el tiempo les estamos enseñando sexualidad. Por ejemplo, ¿saben cómo? De la manera en la cual nos tratamos. Porque así nuestros hijos están aprendiendo cómo una mujer trata a un hombre y cómo debe ser tratada por un hombre. Están aprendiendo cómo un hombre debe ser tratado por una mujer y cómo un hombre debe tratar a una mujer. Si ellos ven en casa a un hombre que le grita todo el tiempo a su mujer y la trata como cualquier cosa, se burla de su cuerpo, se burla de ella, bueno, nuestros hijos van a aprender pues que la mujer puede ser ridiculizada, puede ser abusada y eso es normal. Eso tiene que aguantarse. Ellos aprenden todo el tiempo. La nueva generación, la cual tenemos hoy, saben que es el resultado de todo el ejemplo y la información que se ha transmitido pues desde la generación anterior. Y es importante entender que lo que es enseñar sexualidad, en realidad lo podemos hacer todos. Es fácil, es simplemente darles información veraz y actualizada de la sexualidad, transmitiéndole principios y convicciones de la palabra de Dios al respecto. Por ejemplo, si yo le enseño a mis hijos, ¿no?, acerca de, por ejemplo, el cuidado higiénico que deben de tener de sus partes privadas, pues transmito también principios y convicciones a la vez, por ejemplo, mostrándoles que esas partes son valiosas, que no son sucias. Por eso no les ponemos apodos. ¿Saben que el pene tiene hasta 200 apodos solo en la lengua castellana? Pero es una manera de degradar también el cuerpo. Y la Biblia dice que el cuerpo es del Señor. Amén. Y es su templo y es para su honra. Entonces le enseñamos, esto es valioso, esto es parte del templo de Dios, esto es santo, hijito. Esto que estás lavando es santo. No va a cualquier sitio, por eso se tiene que cuidar. Así transmitimos principios y convicciones acompañados de información veraz y actualizada. Ahora, entendemos de que muchas veces no enseñamos porque nadie nos enseñó. ¿De dónde conseguimos esa información? Por la gracia de Dios. Hoy en día en las librerías cristianas hay buenos libros de sexualidad donde tú puedes aprender información veraz y actualizada de ese tema y así puedes saber qué responder, qué aconsejar. Todos tenemos un encargo acá y es hacer conocido a Jesús, es predicar el evangelio y es hacer discípulos y enseñar a otros lo que Él nos ha enseñado. Amén. Pero es increíble que muchas veces nos enfatizamos en enseñarles sobre sanidad, sobre prosperidad, sobre un montón de gloriosas bendiciones que el Señor nos da, pero dejamos a un lado la sexualidad como si se tratara de algo, un mundo pues aparte, una burbuja. Y es igual de santa que los demás, es una bendición igual de los demás. Cristo nos redimió en todo, incluyendo en el área sexual. Amén. Ministramos libertad en todas las áreas, incluyendo el área sexual, porque para Él no hay yugo que no pueda romperse. Pero sin embargo, a veces es un tema del cual podemos comprarnos libros de sanidad, podemos comprarnos libros de prosperidad, pero cuando hablamos de libros de sexualidad es como, bueno, eso es para los que tienen llamado. Todos tenemos llamado a liberar cautivos, a sanar quebrantados de corazón, y la mayoría de quebrantos viene por el área sexual. Y si nosotros no aprendemos, entonces ¿cómo damos? Gracias a Dios, ahora sobre todo hay de dónde aprender. Yo solamente les pongo un ejemplo. Yo crecí en un hogar cristiano y yo les digo esto y soy testigo de esto. Cuando somos niñitos, nos llevan a la escuela dominical. Con sueño o sin sueño. Nos llevan a la escuela dominical. Así hayamos estado en una fiesta infantil el día anterior y estemos cansados, nos llevan a la escuela dominical. Y es glorioso, aprendemos de los héroes de la fe, aprendemos del Espíritu Santo, aprendemos del amor, aprendemos del perdón. Genial. Cuando entramos a la adolescencia o preadolescencia, empezamos en el colegio, en nuestra televisión, a escuchar información acerca de un tema que en la escuela dominical o en la casa no nos han hablado. Y nos da curiosidad y queremos aprender. Pero la pregunta es, ¿estamos aprendiendo de manera correcta o información correcta o incorrecta? Y empezamos a aprender. Y después encontramos que mucha de esa información está en conflicto con nuestros valores. Y es ahí donde surgen preguntas que muchas veces no hay un ambiente para que sean respondidas.
es importante que podamos dar lugar realmente a realmente la sabiduría de Dios al respecto de estos temas. Y donde como padres nos saquemos el scotch de la boca y empecemos a hablar a nuestros hijos acerca de estos temas, porque así tú les estás dando el pie para que ellos te pregunten. Y si te preguntan, no esperes que se te paren los pelos, sino es para que busques del Espíritu Santo las respuestas y puedas ayudarlos. ¿Saben que una imagen de pornografía se puede quedar en la mente de una persona hasta 25 años? ¿Se fija? 25 años. Esto lo dice la ciencia. Si es retroalimentada, es decir, si vuelve a pensar en eso, son 25 años más. No solamente eso, la pornografía es altamente adictiva. Y es fuerte porque en realidad usualmente la persona que empieza con un contacto pornográfico, digamos es un contacto pornográfico heterosexual, pero lo vuelve a consumir y ya no le sacia. Y busca otra cosa. Empieza a buscar cosas más fuertes. Pornografía homosexual, o pornografía sádica, o masoquista, o luego con niños, o violaciones. Hay de todo. Es asqueroso. Pero luego, como les digo, se va escalando. Porque llega un momento en cual la persona, ya la imagen ya no le excita, ya no le afecta. Se genera una resistencia, entonces busca algo más fuerte. Entonces, por eso no es un juego que un niño esté expuesto al internet o que haya sido expuesto a una imagen y digamos, bueno, hijito, ya pasó, ora y ya. No, es mucho más que eso. Necesita ayuda. Y quisiéramos enseñarles rápidamente 3 principios fundamentales de la sexualidad. Son 3 principios basados en lo que es el diseño de Dios, pero también que son claves de entender para poder ver realmente cómo podemos nosotros suplir esto, tanto en nuestras vidas aprendiendo, como también ayudando a otros. El primer principio acerca de la sexualidad es recontra fácil, recontra básico, pero es muy clave, sobre todo en este tiempo. Y es: nacemos sexuados. Es decir, todas las personas hemos nacido sexuadas, sea hombre o mujer. Tenemos un sexo biológico definido y que está codificado en nuestros cromosomas sexuales, en el caso del varón en XY y en el caso de la mujer XX, ¿verdad? Y esto es algo que el Señor en realidad así nos ha creado. Todos nacemos como seres sexuados y lo seremos toda nuestra vida. No importa que cambiemos lo externo, que cambiemos la voz, que cambiemos el nombre, nuestro ADN sigue gritando cuál es el sexo biológico con el que Dios nos trajo al mundo. Ahora, esto puede parecer muy básico, pero hoy en día, imagínense, según estadísticas de Josh McDowell, adolescentes entre los 13 y 17 años pasan el 65% de ellos por un periodo de indefinición sexual. Es decir, donde no tienen un sentido de pertenencia con su sexo biológico o con el sexo opuesto. ¿Por qué? ¿Saben por qué? No es que haya un problema mental, no es que tampoco haya un problema hormonal necesariamente, sino es que como padres hemos sido llamados a instruir y a impartir identidad en nuestros hijos. Cuando muchas veces nos burlamos de nuestros hijos hombres porque prefieren jugar vóley y les decimos, pareces mujercita, esas palabras están destruyendo identidad, la identidad que Dios les dio. Cuando a nuestras hijas mujeres les decimos, bueno, tú eres mujer, pues aprende a cocinar, no sabes cocinar, pero entonces, ¿qué vas a hacer cuando te cases? O cosas así, que muchas veces son estereotipos que están dentro nuestro, destruimos la identidad que Dios les ha dado. Y por eso es que es alarmante que el 65% de adolescentes no se sientan cómodos con su sexo biológico. Nosotros nacemos sexuados, todos absolutamente. Esto es, digamos, de nacimiento, y la sexología solo reconoce 2 sexos, que es hombre y mujer, y distintos comportamientos y orientaciones sexuales. Pero solamente 2 sexos, hombre y mujer. La sexología los reconoce así. Pero si bien nacemos sexuados, la parte de la sexualidad, de nuestro pensar, de nuestros sentimientos acerca de ella, es otra historia. Eso no viene de nacimiento. Así es. Entonces, número 1, ¿qué es? ¿Nacemos? Sexuados. Acuérdate esto. Número 1, nacemos sexuados, y esto es de nacimiento.
¿Ok? Tú no lo eliges, esto es de nacimiento. Pero el número 2 es distinto. El número 2 es desarrollamos nuestra sexualidad. Número 1, nacemos sexuados. Número 2, desarrollamos nuestra sexualidad. Y la sexualidad es algo distinto. La sexualidad es todo lo que tú piensas, sientes, vives y experimentas con respecto al área sexual y relacional. Es todo lo que tú piensas, sientes, vives y experimentas con respecto al área sexual y relacional. Y esto no es de nacimiento. Tú eres hombre o mujer de nacimiento. Pero lo que tú piensas, sientes, vives y experimentas es por medio del aprendizaje. Este es un axioma de la sexología. Dice que la sexualidad es una función aprendida. En pocas palabras, la manera en la cual tú concibes tu mundo sexual y relacional no vino de la panza de mamá, sino vino del aprendizaje. Nuestra sexualidad es desarrollada por medio de la información que recibimos, sea correcta o incorrecta. Y también es moldeada por medio de las experiencias que hemos tenido, sean positivas o negativas. Es por eso que es tan importante que nosotros como papás enseñemos. ¿Por qué? Porque si es una función aprendida, nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos enseñar. Como decía mi esposa, siempre estamos enseñando. Por ejemplo, la clásica pregunta de los papás para nosotros es cuando yo empiezo a enseñarle sexualidad a mis hijos. Y se sonrojan y no sé, divagan y dan vueltas por todos lados. ¿Cuándo empiezo, pastor? ¿A los 18? Puede ser a los 19, pastor. Usted puede hacerlo, pastor. No. Y nosotros siempre decimos, ¿sabes cuándo tú le empiezas a enseñar? Desde la barriga. ¿Cómo desde la barriga? Cuando le pones nombre. Cuando tú le pones nombre a tu hijo, le estás enseñando sexualidad, estás definiéndolo. La ropa que le compras, cómo le arreglas el cuarto, tú le estás enseñando sexualidad. Cuando te ven tratar a tu esposa, tú le estás enseñando sexualidad. Cuando ellos reciben una información incorrecta acerca de la sexualidad, pueden ser motivados, impulsados a vivirla de una manera incorrecta. Por ejemplo, y siempre hablamos de esto, hay una frase en nuestra sociedad que es un chiste, ¿no? Que es, primero dicen que todos los hombres somos iguales, ¿no? No es verdad. Okay. Y la siguiente es, cuando el esposo le saca la vuelta a la esposa o el chico tiene muchas enamoradas, ¿qué es lo que generalmente se dicen? Es que es hombre. Hombre. ¿Sí o no? Muchas de las mamás lo dicen, es que es hombrecito, ¿no? Tienes que entenderlo, es que él es hombrecito, los hombres son así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se vende una imagen del hombre pues como un animal así medio pervertido, ¿no? Entonces, que somos así una cosa así medio insaciable, ¿no? Entonces, que los chicos crecen bajo una idea equivocada, bajo una verdad equivocada que les hace vivir su sexualidad o encontrar la excusa perfecta para vivir una sexualidad de manera desenfrenada. Es que soy hombre. Y muchas veces para presionar a sus novias, a sus enamoradas para tener relaciones sexuales, usan esta frase. Tú sabes que yo soy hombre. Tú sabes que necesito. Y muchas chicas ceden, ¿no? Porque si yo no le doy, voy a buscarlo en otra. Es triste, o sea, acá hay todo un círculo vicioso. Pero te das cuenta cómo una mala información puede hacer, ¿no? Que viva su sexualidad de una manera equivocada. Siempre estamos enseñando. La otra vez estoy con mi hijo, acostando a mi hijo, y mi hijo se empieza a reír y me dice, papá, tenía 7 años. Papá, te digo una cosa así. A mí me parece muy gracioso, pero hay ocasiones en las cuales mi pene se pone duro. ¿Qué haces? Le echas fuera un demonio, sacas tu agua bendita, llamas al pastor, cadena de intercesión por WhatsApp, no sé, ¿qué haces? Tantas cosas que ahora hacemos, ¿no? Por la tecnología.
Porque la manera como yo responda, o sea, enseño más de lo que digo en realidad, ¿no? Es simplemente hablar con él y decirle, ¿sabes qué, hijo? Que tu pene es un regalo del Señor y que esto es algo muy normal. Porque tú sabes, porque de repente no sabes que las erecciones son involuntarias en ocasiones. Que está comprobado que hay erecciones incluso desde la barriga, en el caso de los hombres. No es que siempre estemos excitados. Así que si tu esposo, bueno, cuando te levantas en la mañana notas algo raro a tu lado, no lo mires con cara de cochino, sino es normal, pasa a veces, ¿no? Y en el caso de mi hijo pasa a veces, ¿no? Es normal, esto es normal, le digo. Es normal, es tu cuerpo que está funcionando. Y hablé un poco más del tema y le dije, nomás si te doy un detalle, y es que estas cosas, recuerdas que el pene es una parte preciosa de tu cuerpo, pero sí es una parte privada. Entonces es un tema que solamente hablas con papá y con mamá. Punto. No hay alarma, no hay nada. ¿Por qué? Porque entendemos que la sexualidad es una función aprendida y debemos enseñar de manera saludable. Así es. Y el tercer punto, el primero, ¿se acuerdan? Nacemos, desarrollamos nuestra sexualidad, ¿verdad? En base al aprendizaje y a las experiencias que hemos pasado. Y el tercero es que elegimos el comportamiento sexual. Elegimos el comportamiento sexual. Es decir, les doy un pequeño testimonio. Una vez nosotros habíamos viajado, regresamos de viaje y una de nuestras líderes nos pide hablar y cuando vamos a conversar nos dice, pastores, quiero decirles de que en estos días que ustedes no estuvieron, salí con este chico tal, que ustedes saben que me gusta, ¿no? Y bueno, nos fuimos al parque y pasó. ¿En el parque? No, en el parque no, en un hotel. ¿En un hotel? Sí, pero, o sea, no entiendo. Bueno, pasó. ¿Cómo pasó? Es que estábamos ahí, nos gustamos y pasó. Como quien estornuda, ¿no? Pasó, ¿no? Y encerrada en eso, ¿no? Pero es que pasó, o sea, estábamos ahí, bueno, usted sabe, ¿no? O sea, nos gustamos y todo, y pasa, pues, ¿no? No, discúlpame. Tú elegiste acostarte con él. Tú eliges quedarte mirando la pornografía, tú eliges si miras el trasero de esa chica, tú eliges. Si te quedas mirando a una mujer que no es tu esposa, tú eliges lo que haces en tu vida sexual. Si bien puede que la información que has recibido, las experiencias, de alguna manera influencien una decisión, tú siempre eliges, siempre tienes la voluntad. Y la verdad, nuestras elecciones, ¿saben en qué están basadas? En nuestras convicciones. Puede que tú hayas tenido de repente un pasado muy duro en la sexualidad y no te hayan dado una buena información. Pero mi pregunta es, ¿hoy qué convicciones tienes al respecto? Hoy, ¿qué convicciones tienes al respecto? ¿Qué convicciones estás poniendo en el corazón de tus hijos? Porque esas convicciones serán trascendentales para sus elecciones. Serán trascendentales para tus elecciones. Si tú tienes dudas respecto a la homosexualidad, tienes dudas respecto al sexo fuera del matrimonio, piensas que en algunas veces, bueno, pues puede ser permisible. Uy, eso es una concesión que te puede costar todo. Tus convicciones son la base de tus elecciones. Pero como mi esposo decía, tú puedes elegir lo que tú haces en tu comportamiento sexual, pero nunca vas a elegir las consecuencias que vendrán por ello. Y toda elección que tú hagas fuera de la palabra, en la parte de la sexualidad, siempre te va a costar carísimo. Tarde o temprano va a tener un precio. Tuvimos una familia llorando delante nuestro porque todos tenían herpes. Él fornicó con una mujer fuera del matrimonio. Lo contagió de herpes. Estuvo con su esposa, la contagió de herpes y la embarazó. Cuando nace la niña, la contagia de herpes. Ese hombre se quería suicidar. Gracias a Dios que con el Señor uno puede volver a elegir. Amén. Que si tú has tomado malas elecciones en el área de tu vida sexual, hoy tú puedes volver a elegir. Y puedes elegir la verdad, la pureza, lo santo,
puedes elegir lo que realmente te va a traer consecuencias de bendición. Como les decía el ejemplo, sí, los que hemos nacido, digamos, en cuna cristiana, nos hemos encontrado muchas veces con la información acerca de la sexualidad sin haber tenido ni mucha base de información con la cual contrarrestar. Y hemos muchas veces divorciado el concepto sexo y Dios, o placer y Dios. Pero ¿saben? Nuestro Dios es muy diferente a lo que muchas veces podemos pensar. A veces pensamos que es un Dios aguafiestas en el área sexual, pero Él es el Dios que en Cantares dice, goza, en Proverbios dice, goza con la mujer de tu juventud. Y esa palabra goza, ¿sabe a qué se refiere? A ese gozo, a ese placer, ¿ok? Goza, ese gozo que dice Sara, ¿no? A esta edad tendré gozo de mi Señor. Ya, ese gozo, ¿ya? Goza con la mujer de tu juventud. ¿Sabes qué te está diciendo? Goza con la mujer de tu juventud, con tu esposa. Pero ese diablo que pelea tanto por hacer que los jóvenes inicien sexualmente antes del matrimonio, es el mismo que pelea también en el matrimonio para que los esposos dejen de tener sexo. Cuando hay un Dios que dice, no se niegue el uno al otro, a menos que sea por un breve tiempo para dedicarse a oración y luego vuélvanse a unir. Ese es el diablo que ensucia el sexo. Cuando el sexo ha sido puro y ha sido hecho para disfrutarse. El lema de nuestro ministerio es disfruta de tu vida sexual. ¿Saben por qué? Porque cuando tú vives tu vida sexual de acuerdo a la palabra de Dios, la disfrutas y sin llantos, sin consecuencias. La disfrutas realmente sin el robo de la desgracia que viene al salirse de la palabra. Realmente eso es disfrutar. No es 5 minutos para luego estar deprimido, no es 5 minutos para luego estar vacío. No, es realmente disfrutar y disfrutar. Amén. Hermanos, estos 3 principios son claves para poder entender la importancia de aprender bien, de tener cuidado con lo que vemos y oímos, porque todo va a contribuir y va a influenciar en nuestras elecciones. Y sobre todo de fortalecer convicciones de la palabra sólidas respecto al área sexual y relacional. Así es. Recuerden lo que dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero el Señor Jesús dijo de que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. La verdad no ha perdido su poder absoluto para traer libertad. Jesús sigue el día de hoy restaurando vidas, liberando al cautivo y sanando al quebrantado de corazón. Si tú elegiste, por eso el ministerio se llama Yo elijo la pureza, porque Dios cada día, sus misericordias son nuevas. Y hoy día Él vuelve a extender su mano y a decirte, si tú quieres elegir, yo te doy la oportunidad de cambiar tu rumbo una vez más. Amén. ¿Qué les parece si oramos el día de hoy? Para terminar. Aleluya. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado el día de hoy para compartir la palabra, de estar expuestos a tu verdad, porque entendemos que tú creaste el sexo como algo santo, inherente a nosotros, y tú no nos diste regalos sin instrucciones. Por eso nos diste el consejo de tu palabra, que está lleno de instrucciones sexuales, no para quitarnos el gozo, sino para añadirnos un gozo saludable, un gozo real, un gozo sin consecuencias lamentables o nefastas. Padre, hoy día te pedimos, abre nuestros ojos a tu instrucción, porque tu mandamiento ilumina, Señor. Tu mandamiento, Señor, ilumina hasta el simple. ¿Cuánto más lo va a hacer con nosotros que tenemos la mente de Cristo? Abre, Señor, el consejo de tu palabra delante de nuestros ojos. Y si hemos estado, Señor, tomando caminos equivocados, Señor, recibimos tu perdón hoy día. Y si tú te has dado cuenta, estás ahí, te has dado cuenta que has estado tomando caminos equivocados en el área de la sexualidad, te invito a volver a elegir. Ahí donde tú estás, recuerda, 1 Juan 1:9 dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ahí donde tú estás, confiesa y recibe de la provisión del perdón. Ahí en la intimidad de tu asiento,
y dile: ahora sí estoy listo, Espíritu Santo, para que me enseñes. Voy a inclinar mi oído a tu sabiduría y voy a exponerme a tu verdad que trae libertad. Y allí donde estás, si estás dispuesto a dejar a un lado el temor y a dejarte ser instruido por el Señor como un discípulo respecto a todo su consejo, incluyendo el área sexual y relacional. El Señor dice: pídeme y yo te daré. El Señor dice que podemos pedir sabiduría y Él nos la daría en abundancia. Y allí donde estás, vamos a decírselo: amado Dios, te pedimos, Señor, sabiduría en el área de la sexualidad, sabiduría en el área relacional. Queremos, Señor, poder aprender, amado Dios, de tus consejos, de lo que tú has creado, de tus diseños, de tus procesos, Señor, para poder instruir a nuestra siguiente generación, Señor. Y cuando ya no estemos aquí, amado Dios, ellos puedan tener tu verdad, Señor, y tu instrucción como un baluarte y también como un arca, Señor, frente, Señor, a toda la inmoralidad, Señor, que crece en este mundo. Padre, te doy gracias, Señor, porque también esta instrucción que tú haces y derramas, Señor, sobre nosotros, amado Dios. Amado Padre, te doy gracias porque ella servirá, Señor, para liberar, Señor, a otras personas, Señor. Úsanos, Señor, para callar el dolor de otros, Señor. Úsanos, Señor, para ayudar a liberar, Señor, el corazón oprimido de tanta gente, Señor, que necesita respuestas, de tantos jóvenes, adolescentes, Señor, que en su vergüenza y su silencio, Señor, están abrazando conceptos cerrados, están abrazando pecados, Señor. Amado Dios, úsanos, Señor, como caminos, Padre, para que ellos puedan soltar esas cargas, Señor, y encontrar en ti no solo una respuesta, Señor, sino su satisfacción total y la seguridad de que ellos pueden confiar en ti, su sexualidad, pueden confiar en ti su corazón, sabiendo que tú tienes cuidado de sus vidas y tienes lo mejor para ellos a través de tu consejo. Gracias, Padre, porque tú respondes nuestras peticiones y nuestros clamores. Y porque, Señor, nos levantamos de aquí, Señor, listos para construir una generación diferente, una generación de un nivel mayor, Señor, en la cual vivimos. Una generación, Señor, amado Dios, instruida y preparada, Señor, para reconocer el engaño del diablo y decirle no. Una generación preparada para dejar la verdad a la siguiente también. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios les siga bendiciendo.